Ok. Bueno, entonces imagino ya se irán sumando otras personas, pero vamos arrancando, así respetamos el horario. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en otro seminario de Argent Plan Woman. Hoy estoy muy contenta de ser quien les presenta a nuestra speaker, Verónica Arana. No solo porque va a hablar un poquito de reloj, que eso es mi tema preferido, pero sino porque Vero es una de las científicas con más energía y entusiasmo que conocí en mi vida, así que estoy muy contenta de tenerla de speaker hoy a Vero aquí. En realidad Vero nos está hablando, nos lleva de viajes a Bariloche, ya nos va a estar mostrando unas imágenes hermosas de donde vive Vero. Ella es investigadora independiente del CONICET, en el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias de Bariloche, que es una unidad de doble dependencia entre INTA y CONICET. Según dice Vero, su fascinación por las plantas surgió desde que aquella abuela le contó que las plantas comían sol, y eso la marcó para siempre. Así que Vero estudió la licenciatura, y la licenciatura de Biología, y se doctoró en la Universidad de Buenos Aires. Ella hizo su doctorado con el doctor Rodolfo Sánchez en el IFEBA, en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, y luego hizo un postdoc en Biología Molecular de Plantas en Valencia, para volver a la Argentina e instalarse en Bariloche, donde actualmente vive y trabaja. Así que bueno, Vero, te agradecemos muchísimo por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy ansiosos por escucharte, así que te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Majo. Primero voy a compartir la pantalla. Dale. ¿Ahí la ven? Ahí estamos, bárbaro. Okay. Pero no tengo, a ver, ahí va. Bueno, vamos a dar comienzo. Antes que nada, buenas tardes. Quiero agradecer mucho a las chicas que organizan estos hermosos seminarios. Esta invitación para mí es un placer y un honor esta tarde estar compartiendo algunos de nuestros resultados con todos ustedes. Y como bien les dijo Majo, bueno, no sé si mencionó el título del seminario, ahora creo que no. Les voy a contar algunas historias entre especies de notófagos, que son unas especies de árboles nativas de la Patagonia, y el calor. Yo trabajo en el grupo de genética forestal en INTA Bariloche, ahora unidad de doble pertenencia con CONICET. Bueno, y como sabemos, el calentamiento global es una amenaza para nuestro planeta. Los modelos de cambio climático no nos dan un buen panorama sobre este tema. Y esto no solo ocurrirá a futuro, esto ya está pasando, lamentablemente. Lo que vemos en este mapa es una imagen del globo, donde vemos las diferencias entre las temperaturas anuales medias de 2019 y 1970. Hacia los extremos más colorados aumenta más la temperatura, y vemos que, digamos, de forma general, la temperatura del planeta está aumentando en casi todas las regiones, salvo excepciones, y en algunos sitios dramáticamente. ¿Qué tenemos para la Patagonia? Las predicciones de cambio climático, según los modelos de Barros publicados en 2015, anuncian para un escenario relativamente moderado que va a haber un aumento de alrededor de 1 grado para el periodo 2016-2035 en la Patagonia, mientras que para el periodo 2081-2100 el aumento ya va a ser de 1,5 grados. En un escenario un poquito más severo, vemos que el panorama para este periodo es similar, de 1 grado, pero para este periodo el aumento va a ser de 3 grados. Si bien uno dice, bueno, 3 grados no parece tanto, para los ecosistemas terrestres puede ser un montón, y para las plantas también, obviamente, porque están dentro de estos ecosistemas. Y algo que está prediciendo también todos estos modelos para la Patagonia es que no solo aumentará la temperatura, sino que también aumentará la frecuencia de fenómenos climáticos extremos, por ejemplo, olas de calor. Y esto nos preocupa bastante. Este es un panorama más local. Estos son datos de Alejandro Martínez Meyer, de una estación meteorológica cerca de San Martín de los Andes. Él simplemente lo que hizo fue plotear la temperatura media mínima anual contra la temperatura media máxima anual para todos estos años. Y fíjense que esto es un tanto alarmante, porque ya vemos
que digamos, que para los últimos años de este análisis, las temperaturas fueron bastante superiores a comparación de hace 20 años atrás. O sea, acá también ya estamos viendo cambios en el clima. Entonces, frente a este panorama, cuando yo volví y me instalé en Bariloche, una de las preguntas que más me empezó a mover mi motor científico fue: ¿qué impactos podrán tener los cambios en la temperatura sobre la fisiología de las especies forestales de la zona? Porque si estos impactos son muy grandes, podrían hasta terminar alterando en cierta manera la abundancia o la distribución de estas especies. Esta pregunta la estamos abordando en un sistema de estudio que comprende distintos árboles del género Nothofagus. Es un género, son árboles muy hermosos. El género se origina en la Antártica, en el Cretácico, e irradia a través de Gondwana. Por eso es posible encontrar especies de Nothofagus en Sudamérica o en Oceanía. Y para Sudamérica hay algunas especies de Nothofagus autóctonas, y nosotros trabajamos con algunas de ellas. En Sudamérica se distribuyen en la región patagónica de Argentina y Chile. ¿Y cómo estudiamos estas respuestas? Básicamente lo que nosotros tenemos es un sistema donde estudiamos la respuesta de estos árboles en un gradiente altitudinal. Acá vemos, nuestro gradiente altitudinal se encuentra situado en el lago Lácar, en San Martín de los Andes, donde en esta zona existen 3 especies de Nothofagus, roble, raulí y lenga, distribuidas marcadamente a lo largo de estratos altitudinales. ¿Qué significa? Que el roble, Nothofagus obliqua, es muy frecuente y abundante en las zonas cálidas cerca del lago, a los 680, 650 metros sobre el nivel del mar. A medida que vamos subiendo en la montaña, esta especie empieza a perder abundancia y nos empezamos a encontrar con los raulíes, que son árboles también muy hermosos, que tienen su máximo de abundancia alrededor de los 930, 980 metros sobre el nivel del mar. Y si seguimos subiendo, nos encontramos con la lenga, Nothofagus humilio, la cual en región Patagonia Norte se encuentra a partir de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Y algo que me motivó muchísimo cuando empecé a trabajar en Bariloche es esta especie, por el sentido de que en el norte de la Patagonia se distribuye arriba de los 1000 metros. Sin embargo, cuando vamos a las latitudes superiores de su área de distribución más frías, la lenga llega hasta el nivel del mar, hasta los límites altitudinales. O sea, eso ya de por sí nos empezó a dar una sospecha de que esta especie puede ser sensible al calor, donde en las áreas norte, donde la temperatura aumenta, está ubicada en las zonas más frías arriba de las montañas. Entonces nosotros lo que hicimos, en realidad esto lo hicieron previamente a mi llegada, se instalaron parcelas para estudios ecológicos permanentes en estas 3 alturas en el parque, que corresponden a las alturas de mayor distribución de cada una de las especies. En estas parcelas tenemos un sistema de estaciones meteorológicas donde estamos monitoreando temperatura de aire, suelo, humedad de aire, suelo e irradiancia cada media hora durante los últimos 10 años. Y los análisis de todos estos factores ambientales en relación con la altitud nos muestra que la temperatura es el factor que más se asocia con la altitud. Por ejemplo, en este plot lo que vemos son datos para 3 años, cada puntito es un día, y tenemos ploteadas las temperaturas medias anuales en el estrato más bajo contra las temperaturas medias anuales en los estratos más altos. Fíjense que notablemente el estrato más bajo es más cálido que el alto para toda la época del año. Esto también lo podemos ver cuando comparamos el estrato alto con el medio. Cuando comparamos el estrato medio con el estrato bajo con el medio, perdón, y cuando comparamos el estrato medio con el más alto, vemos que este fenómeno se da para el rango de temperaturas más altas, o sea que se da para el verano. Lo que podemos decir entonces es que este gradiente altitudinal en alguna forma podría estar reflejando un gradiente de temperatura. Entonces utilizamos este gradiente altitudinal para estudiar las respuestas de los árboles a factores ambientales, con énfasis en la temperatura, y combinamos estos experimentos ecológicos con experimentos en el laboratorio,
donde ahora sí, en situaciones de condiciones controladas, estudiamos el aporte de cada factor ambiental al comportamiento de las especies. Entonces, yo lo que les voy a contar en este seminario en realidad no es algo cronológico. ¿Cómo les voy a mostrar los experimentos? No es como los hicimos. Esta historia en el gradiente empieza alrededor de hace 10 años atrás, y lo que se caracterizó fue por resultados muy inesperados. Atacamos muchos puntos a la vez, y muchas veces no entendíamos los experimentos, por ejemplo, que les voy a contar brevemente de germinación, hasta que no hicimos los modelos térmicos para describir los cambios de la germinación en la temperatura. La moraleja que yo me llevo de estar trabajando en este sistema es que al final los resultados más inesperados son los más interesantes. Y a la vez esto no es una historia unipersonal. El trabajo en Nothofagus lleva el esfuerzo de muchísimas personas, y por ejemplo Alejandro Martínez Meyer, que trabaja en este instituto, fue quien instaló estas parcelas para estudios permanentes, cuando yo todavía estaba de postdoc en España, y él me invitó a trabajar en ellas. También quiero mencionar a los becarios, que para mí son los héroes al final de esta película, que están haciendo sus tesis doctorales o sus tesis de licenciatura con Nothofagus. Quiero dar una especial mención a Nico Bellora, que es mi colega, y en este momento ya somos grandes amigos, y él es bioinformático. Entonces, estamos trabajando muy estrechamente juntos, donde a través de visiones complementarias, él desde la bioinformática y yo desde la ecología y biología molecular de las plantas, nos estamos divirtiendo un montón. Eso creo que es muy importante en esta carrera. También mencionar a Verónica Lía, que está en INTA Castelar, quien está muy estrechamente relacionada con los Nothofagus a través de la codirección de la tesis de Juli. Y aparte, este gradiente altitudinal cuenta con el privilegio, digamos, o la fortuna de tener el aporte y la colaboración de un montón de gente de distintos lugares, con los cuales estamos formando equipos de trabajo para distintos temas que les voy a contar hoy. Sin estas personas, esto no es posible, básicamente. Entonces, nuestra estrategia en el sistema es el siguiente. Nosotros tenemos un gradiente altitudinal con las 3 especies en negrita, donde están en su área de distribución. Y básicamente lo que hacemos es cambiar las especies de lugar, trasplantes recíprocos. O sea, bajamos a la lenga fuera de su área de distribución, subimos al roble también lo movemos, y a la vez estamos tomando estos datos climáticos que le conté recién constantemente, y este sistema los estamos usando, por ejemplo, para estudiar dinámicas de regeneración en el bosque de estas especies a lo largo de estos ambientes, también para fenotipar plantas de las especies y luego en el laboratorio genotiparlas, y hacer mapeos de asociación para asociar zonas del genoma con caracteres de interés ecológico o productivo. También muestreamos las plantas y las llevamos al laboratorio para medir distintos caracteres, ya sea por distintas metodologías, como ser área foliar, por metodologías bioquímicas, pigmentos, por metodologías más de biología molecular, expresión de genes. Y bueno, una de las primeras cosas que empezamos a hacer cuando yo volví y ya me instalé en Bariloche fue empezar a estudiar cambios fenológicos en la germinación a lo largo de la altitud en estas especies. Básicamente ese es un trabajo ya un poco antiguo, digamos, pero es muy interesante y es como un impulsor de todo lo que viene después. Por eso se los voy a contar brevemente. Acá lo que hicimos fue combinar experimentos en el laboratorio con experimentos en el gradiente altitudinal. Básicamente, en el laboratorio lo que hicimos fue desarrollar modelos de tiempo térmico para describir cambios en la fenología de la germinación, o sea, el momento en que van a germinar las semillas, con respecto a la temperatura que estas semillas alcanzan. Por otro lado, en el campo lo que hicimos fue simplemente poner bolsitas de germinación con las semillas de las 3 especies a lo largo del gradiente altitudinal, y las fuimos exhumando en distintas estaciones del año, o momentos del año, perdón que esta parte está en inglés, en invierno medio, tardío, temprano y primavera temprana y primavera media, y vimos el momento en que germinan las semillas. Algo
muy interesante es que los datos del campo, las barras negras, pudieron ser explicados muy bien por los modelos de tiempo térmico. O sea, nosotros en este momento tenemos la capacidad de describir los momentos en que van a germinar estas semillas en el campo en función de los microgradientes térmicos que existen en la montaña. Y fíjense qué interesante. Este es el ejemplo del roble y la lenga, para simplificar. Cuando las especies están en su área de distribución, o sea, el roble en los estratos más bajos y la lenga arriba, toda la población está germinando en primavera temprana y esta germinación está coordinada en el gradiente altitudinal. O sea, el roble y la lenga germinan en el mismo momento a lo largo de la altura. Ahora, ¿qué pasa? Cuando las sacamos de su área de distribución, por ejemplo, bajamos a la lenga empieza a germinar en los estratos más cálidos como un mes antes. Mientras que el roble, cuando lo subimos a los estratos más fríos, muestra que la germinación se atrasa. Esto es muy interesante porque nos está indicando que a lo largo del gradiente, cuando las especies están en su área de distribución, coordinan su germinación a primavera temprana. Pero cuando las quitamos de su área de distribución, este momento de germinación se desfasa. Y una pregunta clave que surge a través de esto es si estos cambios en la fenología de la germinación pueden afectar la supervivencia de las plántulas. Entonces, brevemente, esto es parte de la tesis de Julieta Cagnacci, y acá un intenso aporte de Regino Cavi en la estadística. Esta tesis está codirigida por Vero Lía. Y miren lo que hicimos acá. Acá básicamente lo que hicimos fue medir durante 3 años independientes la supervivencia de plántulas en sus primeros estadios, inmediatamente después de la germinación, de lenga, de raulí y de roble, a lo largo de la altitud, para todos estos momentos, invierno tardío, primavera temprana, primavera media y primavera tardía. Estos datos involucran observaciones de aproximadamente 4.500 individuos por año, lo que nos aportan datos de unos, no hice la cuenta, pero 13.000, 14.000 individuos, y son muy robustos porque, por ejemplo, en los modelos lineales mixtos generalizados, el año dejó de tener un efecto en nuestros resultados, cosa que a mí me hace sentir bastante segura de lo que estamos viendo. Y fíjense qué interesante. Cuando a la lenga, que está acá, la bajamos al estrato fuera de su área de distribución, el momento de mayor supervivencia de plántulas es en invierno tardío y primavera temprana. O sea, acá, que es cuando germinan las semillas. Sin embargo, si se acuerdan, cuando subimos al roble a los estratos más fríos, su germinación se atrasa a primavera media, la germinación de más del 50% de la población. Y fíjense que este justamente no es el mejor momento para que sobrevivan las plántulas. O sea, estos resultados nos están indicando que si bien la lenga es capaz de acoplar la fenología de la germinación al momento más adecuado, donde hay más supervivencia de plántulas fuera del área de distribución, el roble no puede hacer esto. Y creemos que este es un factor el cual está favoreciendo la permanencia del roble o la existencia del roble en los estratos altos. Acá nos vamos a un estadio de desarrollo un poquito más adelante. Estas ya son plantas. Este es un experimento de trasplantes recíprocos con plantas más grandes instalados en 2017, donde de vuelta tenemos plantas de lenga en su área de distribución, subimos al roble, y acá roble en su área de distribución y bajamos a la lenga. Fíjense las diferencias en el ambiente. Estos son experimentos de fotos tomadas en otoño en el mismo momento. Y estos son experimentos instalados en 2017 y tienen 400 plantas en 4 bloques por estratos. Lo que hicimos en estos experimentos fue medir distintos caracteres de plantas, por ejemplo, pigmentos, crecimiento, fluorescencia de clorofila. Todavía tenemos que analizar otros como área foliar específica, cantidad de estomas, pero fíjense qué interesante. Cuando analizamos estas plantas con un modelo, digamos, multivariado, vemos que acá están las especies, ambas especies tienen un comportamiento similar, y que
los pigmentos, todos los pigmentos se agrupan positivamente y tienen un gran peso en el eje 1 de este análisis, mientras que el crecimiento de y la fluorescencia de clorofila, la cual es un indicador de estrés, están positivamente correlacionados con un gran peso en el eje 2. Entre estos dos ejes podemos explicar el 70% de esta configuración. Y es muy interesante porque cuando hacemos un análisis de RDA por especie, lo que vemos en realidad es que la altitud puede explicar en gran parte las diferencias fenotípicas que vemos en la lenga, pero no en el roble. Y lo que vemos con los datos es que la lenga, cuando está fuera de su área de distribución, tiene menor crecimiento, menor fluorescencia de clorofila, o sea, está más estresada y a la vez acumula menos. Entonces, si bien la lenga puede establecerse bien en el gradiente, estamos sospechando, o tenemos datos que indican que luego no le va tan bien abajo. Básicamente, para resumir esto, podemos decir que estamos viendo que para el roble fuera de su área de distribución, procesos muy tempranos luego de la germinación se encuentran desfavorecidos en los estratos fríos, mientras que para la lenga, los procesos un poco más adelante, que tiene que ver ya con el crecimiento de la plántula, se encuentran desfavorecidos en los estratos bajos. Fíjense que si el roble pasa esta etapa, ya en esta no tiene ningún problema. Entonces, la pregunta que viene ahora es si existen diferencias interespecíficas en la respuesta a la temperatura entre plantas de roble y lenga que puedan explicarnos estos patrones a lo largo del gradiente altitudinal. Y para esto los voy a llevar un poquito al reloj circadiano. Esta es la tesis de doctorado de Maxi Astravis Barcalá, codirigida por Nico. Y primero lo que les quiero explicar es qué sería un reloj circadiano. Lo podemos definir como un oscilador central, el cual está entrenado por señales ambientales, como ser luz y temperatura, y una vez que está entrenada, produce salidas rítmicas en el organismo. Básicamente, lo que el reloj circadiano hace es anticipar la respuesta del organismo a cambios periódicos en el ambiente, ya sean diarios o estacionales. Esto simplemente es para mostrarles que el reloj circadiano en plantas es complejo. Esta diapo es vieja, probablemente ahora sí hay más componentes, y están compuestos por distintos loops que se autorregulan entre sí. Estos genes serían los genes centrales del oscilador central, que tienen una particularidad. Este es un ejemplo en castaño, y fíjense que si vemos la cantidad de mensajeros de estos genes en función del tiempo, estos genes tienen una expresión cíclica. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, TOC1, que es un gen del reloj, tiene picos máximos de expresión al atardecer, mientras que el LHI tiene sus picos máximos de expresión al amanecer. Esto es típico de estos genes para distintas plantas. ¿Y por qué nos interesa el reloj? Porque sabemos que es un regulador maestro del crecimiento y desarrollo vegetal. Sabemos que la coordinación de los ritmos endógenos con la periodicidad en los cambios en el ambiente promueven el fitness de las plantas. Esto está muy bien demostrado en este paper de Dodd en Science. Y esto es muy interesante, que yo me metí mucho en el reloj circadiano durante mi postdoc en Valencia, con Miguel Blázquez y David Alabadí, y cuando me empecé a dar cuenta de esto, me cayeron muchas fichas pensando en los bosques. Y particularmente cuando leí esto, ¿no? Que fuera del rango, digamos, los relojes circadianos pueden acoplar los ritmos endógenos con los cambios en el ambiente en un rango de temperaturas. Ahora, fuera de ese rango de temperaturas, el reloj empieza a desacoplar los ritmos con respecto al ambiente. Y lo que se cree, o lo que se propone, es que estos rangos de temperatura, a los cuales el reloj acopla los ritmos endógenos con los externos, son particulares de cada especie. Entonces, el rango de temperatura, como los relojes, digamos, el buen funcionamiento del reloj promueve el fitness, uno puede pensar que el rango de temperatura dentro de los cuales el reloj circadiano es capaz de acoplar ritmos endógenos con cambios en el ambiente, podría estar contribuyendo a la definición de los nichos térmicos en las especies vegetales. Esto es muy grosso, y no sé si uno se va a llegar a jubilarse
contestando totalmente esta pregunta. Pero estamos juntando pistas para ver si esto es cierto o no. Cuando empezamos a trabajar con estos árboles, la verdad que no sabíamos nada de genes, sabíamos muy poco sobre las respuestas a temperatura y nada sobre el reloj circadiano. Tuvimos la suerte que en etapas relativamente tempranas de nuestro trabajo pudimos acceder a la secuenciación masiva del transcriptoma de la lenga por RNA-seq, y esto fue en laboratorio, usamos hojas de plantas, creciendo en estas condiciones. Estas condiciones demuestran un experimento típico circadiano. ¿Qué significa? Entrenamos a las plantas durante unos días con periodos de luz-oscuridad, lo oscuro es oscuridad, lo blanco es luz, esto es un día, durante varios días, y luego, en un momento, dejamos la cámara en luz continua. Esto se llama condiciones libres. En muchas especies vegetales, digamos, se demuestra que los genes del reloj, o el reloj circadiano, se entrena en este periodo, y si nosotros interrumpimos la señal cíclica del ambiente, se supone que el reloj tiene que seguir funcionando por un tiempo determinado en situaciones de ambiente continuo. Entonces, usamos estas condiciones, y a la vez, cuando utilizamos el ambiente con luz continua, un grupo de plantas fue crecido a 20 grados, condición control, y otro a 34, temperatura alta. Y mostramos en estos dos momentos, al tercer día, en el amanecer subjetivo, que sería el momento en que se prendería el incubador, se encendería la luz de la incubadora, y el atardecer subjetivo, que sería el momento en que se apaga. O sea, probamos dos temperaturas, 20 y 34 grados, dos momentos del día, amanecer y atardecer subjetivo, y utilizamos dos réplicas biológicas. Si la temperatura tiene algún efecto sobre el funcionamiento del reloj acá, tendríamos que ver que si hay una oscilación de genes del reloj, tendría que ser afectada en estas condiciones. Lo primero que hicimos con este análisis fue, bueno, el ensamblado de Novo fue un tema, está publicado, ya ahora les voy a decir dónde por si lo quieren ver. Fue aislar genes o identificar genes de reloj circadiano en Nothofagus. Identificamos 19 con este transcriptoma. Acá les muestro árboles filogenéticos para dos de ellos, donde justamente TOC y LHI de Nothofagus se ubica muy cercanamente con los genes de Castanea, las cuales son especies, digamos, muy cercanas en el orden, fagales. Entonces lo primero que quisimos hacer fue ver cómo se expresaban estos genes por real-time PCR. Entonces, volviendo a nuestro protocolo, entrenamos a las plantas y muestreamos cada 3 horas a partir del segundo día, en condiciones libres, en este caso en roble y en lenga, a 20 grados. Y fíjense que los genes TOC y LHI poseen estos típicos patrones de expresión, TOC, máximos picos en el atardecer subjetivo y LHI en el amanecer, que son típicos de estos genes del reloj circadiano que se vieron en otras especies. Esto pasa en la lenga y también pasa en el roble. Ahora, ¿qué pasa cuando en vez de 20 grados utilizamos 34 grados en las condiciones libres? Fíjense que estos típicos patrones se borran. Lo que nos está indicando, esto lo estamos probando con más genes, que a 34 grados el reloj circadiano de la lenga está perdiendo esta capacidad de acoplar sus ritmos endógenos con el ambiente. Lo que hicimos con este transcriptoma fue, si se acuerdan, teníamos 2 momentos del día y 2 temperaturas, buscar aquellos genes que muestran expresión diferencial en los distintos momentos del día a 20 grados, o sea, que se expresan más a la mañana y menos a la tarde, o viceversa, y que este patrón de expresión es modificado por la temperatura. O sea, serían genes que tendrían una regulación circadiana y que la temperatura estaría afectando esta regulación. Lo primero que vimos es que en los grupos de genes identificados tuvimos una sobrerepresentación de genes que poseen patrones rítmicos de expresión en bases de datos como las bases de datos Diurnal, de Mockler, que tienen un montón de experimentos de distintas especies. Nosotros contrastamos con Arabidopsis thaliana
en condiciones circadianas. Este fue un excelente trabajo ahí de Nico, dentro de todos los que hace, y que a mí me dejó tranquila, que estábamos viendo que justamente nuestro análisis estaba focalizando en un enriquecimiento de genes con patrones rítmicos de expresión. Y algo interesante que vimos fue, entre los genes que a 20 grados son promovidos en el amanecer subjetivo y reprimidos al atardecer, y que los 34 grados están reprimiendo esta expresión, vemos que hay distintos procesos celulares en los cuales vemos enriquecimiento de estos genes a través de bases de datos en Go, y a la vez vemos que encontramos genes que tienen que ver con respuesta a auxinas, síntesis de gibrelinas, respuestas gibrelinas, elongación celular, entre otros. Estos genes tienen mucho que ver con crecimiento, y el crecimiento justamente tiene un patrón rítmico en muchas plantas, al menos en Arabidopsis, los cuales se dan por un efecto coordinado entre la luz, reloj circadiano y hormonas. O sea, lo que está haciendo el calor acá es reprimir justamente genes en el amanecer subjetivo, que se expresan fuertemente, y encontramos justamente genes que participan en procesos de crecimiento. Por otro lado, los genes que tienen mayor expresión en el atardecer subjetivo a 20 grados y son reprimidos a 20 grados, a 34 grados, están enriquecidos en otros procesos celulares y tienen que ver con procesos metabólicos, como ser ciclo de Canning, estrés abiótico y plásticos. O sea, los 34 grados están reprimiendo la regulación que estamos pensando que es circadiana sobre estos genes. ¿Qué pasa ahora con las condiciones diurnas? Yo les conté hasta ahora esta situación donde entrenamos a las plantas y los dejamos en condiciones libres. Una cosa que a mí me empezó a dar vueltas y que charlé bastante con Marcelo Janowski y otra gente relacionada, es decir, estamos tratando de relacionar experimentos en una incubadora en condiciones de luz continua, cuando nosotros queremos tratar de explicar un comportamiento en el campo. Y hablábamos de esto, de que tal vez en luz continua la temperatura empieza a tener un efecto en la expresión de estos genes, pero sin embargo cuando seguimos con el entrenamiento de luz-oscuridad, este efecto de la temperatura podría estar siendo borrado por la luz. Entonces quisimos ver qué pasa con la temperatura en condiciones de luz continua. Fíjense acá, tenemos la expresión de TOC en lenga a lo largo del tiempo para el día y para la noche. Fíjense que vemos de nuevo este patrón rítmico de expresión con un pico máximo cercano al atardecer, y que esta expresión es prácticamente similar a 20 grados y a 28 grados. Pero ¿qué pasa? Cuando ahora sometemos a las plantas a 31 grados, fíjense que este patrón de expresión se pierde, y estos picos máximos de expresión están cambiando. Ya, digamos, están corriendo hacia los tiempos más tempranos, cuando este pico era más prolongado y teníamos una máxima expresión hasta las 12 horas. Y ya a 34 grados esta expresión se altera totalmente. Ahora, ¿qué pasa cuando comparamos a las dos especies? Acá tenemos a la lenga y vemos el ejemplo con dos genes, con TOC1 y Gigantea, otro gen del oscilador central. Vemos este patrón que les expliqué recién, y fíjense, para Gigantea pasa algo similar. Tenemos un punto de máxima expresión a las 9 horas, sin embargo ya 31, este pico de máxima expresión se está corriendo a las 3 horas, a 34 grados no observamos en las distintas réplicas biológicas expresión de Gigantea, después hablamos un poco de esto. Y por otro lado, fíjense qué interesante lo que pasa en el roble. Estos dos genes también tienen su pico máximo de expresión. Y fíjense que a 31 grados lo siguen manteniendo. Y acá hay una gran diferencia. A 31 grados, el roble aún puede acoplar en condiciones diurnas los picos de expresión de estos genes con los cambios cíclicos en el ambiente. La lenga, no. Y si se acuerdan, el roble es la especie que está en las zonas más cálidas. A 34 grados ya empieza a haber medio un lío, aunque vemos que aún el pico máximo en Gigantea lo seguimos teniendo a las 6 horas, y el pico máximo en TOC a las 9. O sea, todavía hay como cierta regulación circadiana.
Esto quiere decir que, en cierta forma, estos experimentos indican que la regulación de la expresión de genes de reloj en condiciones diurnas por la temperatura se encuentra de alguna forma asociada a los nichos ecológicos térmicos de preferencia de las especies. Las lengas que están en los estratos más fríos ya no pueden acoplar bien estos ritmos endógenos a 31 grados, mientras el roble sí. Estamos probando esto con más genes. Cuando nos vamos al campo, ¿qué es lo que vemos? En nuestro gradiente altitudinal, lo que hicimos fue estos trasplantes recíprocos que fueron independientes a los que les expliqué antes, donde de vuelta tenemos a la lenga y al roble arriba, y a la lenga y al roble abajo. Monitoreamos temperatura, todos estos datos que les conté antes climáticos. Este es el diseño, en el diseño inicial también estaba el Raulí, donde tenemos distintos bloques con las especies, y lo que hicimos fue, esto fue divertido, un grupo de gente nos fuimos a la montaña con carpas, con litros de nitrógeno líquido, termos y comida, y nos instalamos en el gradiente altitudinal en verano, cada uno en un estrato, y mostramos cada 3 horas estas plantas durante 2 días. En esta época del año, donde vemos que los días mayores a 30 grados fueron más a 680 metros que a 1340. Acá tenemos solo 2 días. ¿Y qué nos cuentan estos experimentos? Estos experimentos también están en construcción. Porque ahora les voy a explicar otra historia, pero la verdad que fue muy difícil empezar a medir expresión de genes en estos árboles, y ahora lo que estamos trabajando son con los genomas de estos árboles, y estamos empezando a ver cómo están pegando los primers que diseñamos sobre el transcriptoma sobre el genoma, y hay unos primers que estamos rediseñando porque queremos contar un poco mejor esta historia. Entonces yo me acoté a los resultados donde estamos viendo que realmente son los genes, que realmente los primers están hacia el 5', hacia el 3' del mensajero, un montón de historias. Pero bueno, lo importante ahora es esto. Con estos genes lo que vimos es lo siguiente. Cuando mostremos a la lenga en su estrato altitudinal, esto es un gráfico de expresión, por ejemplo, de TOC1 en función del tiempo, vemos en azul que TOC1 tiene su patrón de expresión a 1370, también lo tiene el HI, con estos picos de expresión, y los tiene gigantea, acá, con este pico de expresión. Sin embargo, en las plantas que están creciendo en las zonas más cálidas, fuera del área normal de distribución, vemos que el pico en TOC1 está desfasado en 3 horas, se atrasa. El pico en LHI, de máxima expresión, se adelanta. Y gigantea tiene el mismo pico, digamos, la misma fase. Esto es muy interesante, a mí me hizo mucho ruido en la cabeza. Hablé con mucha gente y tuve la oportunidad de discutir esto un poco con Andrew Miller, que es un experto en reloj circadiano. A él le encantó este experimento y me decía que no me preocupe, que yo no tengo que esperar que todos los genes adelante y se atrasan no hagan lo mismo. Acá está indicando, están dando pistas de que abajo y arriba el reloj circadiano no estaría funcionando igual. Al menos lo que nos cuenta la expresión de estos genes. Y lo que vimos es que estos patrones de expresión están asociados con distintos caracteres de las plantas de lenga medidos en la altura. Digamos, las plantas en los estratos más cálidos tienen menos acumulación de clorofilas totales, acumulan menos materia seca y tienen menos supervivencia de la planta. O sea, los patrones de expresión del reloj circadiano en los estratos altitudinales están asociados a la performance de las plantas en estos estratos. ¿Qué vemos para el roble? También tenemos algunas cosas con LHI, pero la verdad que antes de mostrar quiero ver mejor los experimentos, pero con estos 2 genes, ¿qué es lo que vemos? Para gigantea, vemos también que entre el área normal de distribución, estrato cálido y frío, en roble tenemos los mismos momentos de máxima expresión. Con TOC1 pasa lo mismo. Y en este caso, en el segundo día no nos pasó, pero porque pasó algo raro en la expresión a 680 metros, en su área natural de distribución. Lo que podemos decir con esto es que todavía no estamos seguros de que realmente los patrones sean iguales, pero podemos decir que no se ve tan claro lo que vemos con la lenga. Y a la vez lo que vemos es que las plantas de robles
no tienen diferencias entre estratos altitudinales en estos caracteres que medimos a lo largo del gradiente. Entonces, lo que podemos decir de esta parte es que el rango térmico superior del funcionamiento de los relojes circadianos de Lenga y de Robles se encuentran de alguna forma asociados a las características térmicas de sus nichos ecológicos de preferencia. Y que en la Lenga existe una asociación, por lo que estamos viendo, vamos a ponerle más datos, entre el rango superior de temperatura al cual el reloj es capaz de acoplar ritmos endógenos con cambios cíclicos en el ambiente y caracteres de plantas a lo largo del gradiente. Básicamente estamos trabajando con este modelito, donde tenemos a las dos especies, y podemos decir que en ambientes fríos, el reloj circadiano de la Lenga estaría funcionando bien, sin embargo, fuera de la distribución hay un desacople de este funcionamiento con los cambios en el ambiente, mientras que no vemos este efecto claramente en Nothofagus obliqua. Y esto está asociado con las características de las plántulas a lo largo del ambiente del gradiente altitud. También le quisimos sacar un poco de jugo a estos datos, y lo que hicimos fue, como no sabemos nada de los cambios fisiológicos en la Lenga con respecto a la temperatura, quisimos hacer otro tipo de análisis de expresión diferencial para ver si la regulación del transcriptoma por calor nos podía estar dando alguna pista de qué procesos estaban siendo modificados en la Lenga con el calor. Entonces hicimos un análisis de genes diferencialmente expresados a distintas temperaturas, de que les conté antes, pero ahora el análisis lo hicimos de forma tal que sea independiente del momento del día. ¿Qué significa esto? Juntamos todas las librerías que teníamos a 20 grados, tanto de plantas que estaban siendo mostradas en el amanecer como en el atardecer subjetivo, y las comparamos con las librerías de plantas que vienen de 34 grados, también tanto en el amanecer como en el atardecer subjetivo. Cuando vemos grupos de genes diferencialmente expresados entre estos dos grupos, quieren decir que la temperatura y no el momento del día están mayoritariamente influyendo en esta regulación. Y lo que vemos acá es este vulcanoplot, donde tenemos, digamos, acá se ubican los genes que no estarían cambiando diferencialmente, mientras que en esta parte del gráfico se ven los genes que estarían regulados negativamente a 34 grados. A medida que aumentamos en este eje, el p-value de esta diferencia es mayor. Y en este caso, los genes que están siendo promovidos a 34 grados. Fíjense que lo que vemos es que hay un 64% aproximadamente del transcriptoma regulado positivamente por el calor, mientras que un 35% está regulado negativamente. Cuando vamos a ver los procesos biológicos a los cuales están sobrerepresentados en estos dos grupos de genes, reprimidos a 34 e inducidos a 34, vemos que entre los procesos reprimidos a 34 grados hay un enriquecimiento de genes que tienen que ver con fotosíntesis y con metabolismo de carbono. Por otro lado, entre los procesos inducidos a 34 grados, vemos varios grupos de genes que tienen que ver con respuesta a químicos, tienen que ver con respuesta a estrés oxidativo, defensa, metabolismo secundario, o sea, metabolismo de ADN, ARN, péptidos, plegamiento de proteínas. También lo que vimos es la sobrerepresentación de estos genes, tanto reprimidos como inducidos a 34 grados, en una base de datos de distintas vías en plantas, y vemos que en estas bases de datos tenemos una concordancia con lo que vemos en los términos GO, donde tenemos sobrerepresentación de vías que tienen que ver con fotosíntesis, síntesis de elementos fotosintéticos, metabolismo de carbono. En cambio, entre los procesos promovidos a 34 grados, vemos que están promovidas síntesis de fenilpropanoides y otros compuestos, metabolismo secundario, esplaiosoma, acá tengo algo escrito mal, perdón, y plegamiento y procesamiento de proteínas. O sea, que podemos decir que el estrés por calor en la Lenga está también regulando una serie de factores de transcripción. En total 70, de los cuales 20 son promovidos, son regulados negativamente por calor, y 59 positivamente por calor. Y estas son las familias sobrerepresentadas
que estamos viendo negativamente reguladas por el calor y positivamente reguladas por el calor. Vemos acá temas de señalización hormonal, etileno, vemos señalización hormonal auxina, vemos algunos otros genes de interés, factores Porky, que en otras especies están participando en respuestas a estrés, aunque en árboles no fue bien documentada alguna función en calor. Por lo que podemos decir que también vemos una represión de genes que participan en señalización y relocalización de auxinas, hormonas que por excelencia con las giberelinas, entre otros procesos, promueven crecimiento, y a la vez están promovidas la señalización de etileno y ácido abscísico, hormonas que también se inducen en respuesta a calor. Y también las vías de etileno están como reguladas de forma contraria a las auxinas, cosa que también está pegando en este rompecabezas. También vemos que hay procesos como la fotosíntesis y el metabolismo de carbono que están siendo regulados negativamente por calor, y genes que tienen que ver con estímulos bióticos, abióticos, esplasiosoma y plegamentos de proteína, que están positivamente regulados por el calor. También lo que hicimos fue tomar estudios de expresión diferencial por calor en otras especies. Esto nos costó mucho, es muy difícil encontrar una coherencia entre las anotaciones entre distintas especies y unas bases de datos realmente disponibles y claras. Y seleccionamos estos dos estudios en Populus tormentosas y en Arabidopsis thaliana y los cruzamos con nuestros datos. Básicamente lo que vimos fueron 68 genes comunes que están siendo regulados positivamente por el calor en estas tres especies, lo que nos da a entender que podría haber como cierta conservación en la regulación de la arquitectura génica entre angiospermas. Y hay 68, pero acá me gustaría mencionarles que hay algunos genes que tienen que ver con plegamiento de proteínas. Estas son anotaciones Uniprot de Arabidopsis, que son de regulación común en los distintos organismos. Para nuestra sorpresa vimos genes que tienen que ver con procesos de splicing, ¿no? Que tienen que ver en los tres organismos, y factores de transcripción. Algunos interesantísimos, como estos que son SAT10, que vimos por árboles filogenéticos que serían, digamos, de un origen común en las tres especies, o sea, lo que estamos viendo anotado, creemos que es SAT10 en lenga, en otras palabras, y participan en distintas respuestas a estrés. Entonces, estos genes también tienen cierto interés para emprender algunos proyectos biotecnológicos para encontrar genotipos más resistentes a los estreses. Y esto nos interesa mucho, porque quiere decir que podría haber rearreglos de splicing alternativos frente al calor, algo se vio ya en otras especies, y también hay factores de transcripción comunes, o sea, procesos transcripcionales comunes. Tenemos ganas de estudiar esto. El tema es que no tenemos todavía las herramientas, pero las estamos construyendo. Y acá les quiero contar un poco cuáles son los siguientes pasos. Lo que estamos tratando de hacer, aparte de completar este estudio del reloj circadiano, es para avanzar estos estudios que tienen que ver con splicing alternativo y regulación epigenética. Estamos secuenciando y ensamblando el primer genoma para Nothofagus pumila. ¿Vale? Esto ya es parte del postdoc de Maxi Stravis, está dirigido por Nico, y digamos, en el equipo, entre los líderes, se encuentra Rodrigo Gutiérrez. O sea, esta es una colaboración transcordillerana, y nos une el interés de que compartimos a la especie. Y tenemos ganas de divertirnos. Lo que podemos decir es que por citometría de flujo averiguamos el tamaño del genoma de la lenga, consta con 782 megas de genoma haploide, y estamos utilizando una estrategia combinada de secuenciación Illumina con Nanopore. Y lo que tenemos hasta ahora del ensamblado nuclear, que digamos esta parte la hizo los chicos, lo hicieron ellos. Yo la verdad que soy fisióloga, bióloga molecular. Vemos que en nuestro ensamblado nuclear tenemos una alta representatividad de genes que se encuentran en un catálogo que se llama UFCO, que es un catálogo de 2.326 genes comunes a un montón de eucotiledóneas. Y se usa para ver representación de genomas con esta base de datos. Cuanto más
genes de estos encontremos en un ensamblado genómico, más representativo es nuestro ensamblado. Vemos que hay un 86% casi de buscos en nuestro genoma, o sea, tenemos una gran proporción ya de genes ensamblados, y a la vez, las lecturas transcriptómicas del experimento que les conté están mapeando en un 90% estas lecturas contra nuestro genoma de forma única. Esto es muy importante, tanto nos está dando la tranquilidad de que tenemos un buen ensamblado transcriptómico como que estamos teniendo un buen ensamblado genómico. Y estos resultados nos sugieren que en este momento tenemos ensambladas una gran proporción de las regiones de alta complejidad del genoma nuclear. Acá los chicos hicieron un maravilloso trabajo porque hace unos meses ensamblaron ya el genoma de cloroplasto. Todo esto lo mostró Maxi en una charla en SAIB en noviembre. Acá vemos el cloroplasto de la lenga, por primera vez, estamos en total primicia, bueno, por segunda, porque Maxi ya lo mostró, perdón, pero también es como una primicia para muchos. Y tiene un largo de 156 kilobases. Vimos que hay una estructura conservada entre especies, en cloroplastos, y vimos que hay varios genes anotados, 4 de transfer de RNA, 27 transfer de RNA, 4 de RNA ribosomales, y 82 proteínas codificadas. Acá también podemos ver el ensamblado de la mitocondria, tiene un largo de 354 kilobases. Vimos que las mitocondrias no tienen una estructura conservada entre plantas, ya sea la lenga contra otras especies y ya sea distintas especies. Esto nos resultó muy interesante y bueno, también les dificultó a los chicos este trabajo, pero lo lograron. Y hay 7 genes anotados de ribosomales, 24 de transfers y 40 de proteínas codificadas. Nuestra esperanza es llegar a un buen ensamblado genómico, también agregando, por ejemplo, más secuenciaciones largas para mejorar el scaffolding de este genoma, y usarlo justamente para empezar a estudiar estudios epigenéticos en distintas especies de notófagos con respecto al calor. O sea, un poco el resumen de esta charla que les quería contar hoy, que tiene mucho trabajo, o sea, casi una década, es que lo que podemos decir es que estas especies muestran esta distribución en el gradiente altitudinal, la lenga arriba, el roble abajo, y cuando esta se encuentra fuera del área de distribución natural, lo que vemos es que en el roble está habiendo un desfavorecimiento en procesos que tienen que ver con etapas tempranas del desarrollo, que tienen que ver básicamente con lo que es la germinación y el establecimiento de las plantas en su primer año. Por otro lado, la lenga también se encuentra desfavorecida fuera de su estrato natural de distribución, pero a diferencia del roble, es exitosa en estos momentos, pero digamos, más adelante en el desarrollo, en el crecimiento de la planta, está teniendo problemas abajo, y estamos viendo que, por un lado, esto puede estar asociado a que hay un desacople en función del reloj circadiano, en los estratos cálidos, y a la vez hay un trade-off en la lenga entre crecimiento, acumulación de carbono y respuestas a estrés en altas temperaturas. Entonces, bueno, espero no haberlos mareado mucho, y estos eran los resultados y las historias que traje para hoy, y quiero agradecerles a todos. Muchas gracias. Bueno, Vero, muchísimas gracias a vos. La verdad, increíble todo el trabajo que han hecho. Yo cada vez que veo una presentación tuya o de Maxi, no puedo creer, me fascina como los múltiples enfoques que siempre utilizan, desde lo ecológico, lo molecular, lo bioinformático. Es increíble. Felicitaciones, muchas gracias por compartirlo con nosotras. Y bueno, ahora si quieren podemos dejar un ratito para preguntas que le quieran hacer a Vero de toda esta inmensidad de resultados que nos mostró. Bueno, ni hablar acá, Vero, en el chat hay un montón de felicitaciones por tu charla. Así que bueno, en este momento si quieren podemos
una de dos, o pueden pedir la palabra, abrir su micrófono y preguntarle directamente a Vero, o si no pueden volcar sus preguntas en el chat y yo hago de intermediaria y se las leo. Mira, acá te pude ir leyendo, Vero, una pregunta de Lidia Reynoso, que pregunta si hay estudios de este tipo en Polylepis australis, porque ella pregunta esto porque dice que esta especie solo crece por encima de los 1800 metros, imagino. No sé si, o si Lidia quiere abrir su micrófono y también preguntarle a Vero, no hay ningún problema con esto. Está bien. Bueno, yo no encontré ninguno de estos estudios. Es más, no encontré prácticamente estudios, al menos en la parte circadiana, en ambientes naturales, en otras especies, salvo 2 trabajos dirigidos por Robertson McClure, que es un gran relojero. Y entonces como que pude hablar con él y él me decía como que justamente no sabemos nada del reloj circadiano de puertas abiertas. Entonces todo esto es como muy, muy nuevo y la verdad que no conozco estos estudios en Polylepis ni tampoco conozco estudios transcriptómicos. Lo que podemos hacer es quedar en contacto y en caso de que vea algo, nos podemos escribir. Pero hasta ahora yo no vi nada. A ver, Lidia, que tiene la mano levantada, si querés abrir tu micrófono, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, excelente trabajo, Verónica, del equipo, mis felicitaciones. Te comento, me interesó muchísimo esto porque el Polylepis australis, el tabaquillo, yo vivo en la zona de Tras las Sierras, Córdoba, es el último relicto sur de esta especie, en donde estamos nosotros, a la altura del límite entre Córdoba y San Luis, en las sierras de los Comechingones. Ahí se encuentran en las quebradas, y solamente crece de los 1800 metros para arriba. Es muy difícil hacerlo germinar al Polylepis, es muy difícil mantener sus plantines, y la gente que está en estas cruzadas de volver a replantar tabaquillo, tiene mucha problemática con esto, ¿no? Con hacer los viveros, porque se van a más de 1800 metros a hacer los viveros para tener algún plantín para después repoblar. Y escuchándote, me dio como esa inquietud de, porque hay algo que no lo deja vivir acá abajo al tabaquillo. Yo he visto viveros que te dicen, sí, nosotros lo tuvimos un año, 2, y el segundo año se murió. Entonces, o sea, viveros que están más abajo, ¿no? De 700, 800, 1000 metros. Entonces, se me ocurre que algo de eso, de la temperatura, de la altitud, de esa situación tan particular debe haber. Así que sería estos trabajos serían una buena pista como para poder arrancar con algún trabajo en Polylepis similar, ¿no? Porque algo de eso debe haber. Sí, yo me imagino que si no pueden hacer buenas, digamos, si les cuesta ya germinar la semilla, debe ser muy difícil estudiarlas, y por ahí, no sé, la viverización cómo es, pero ver simplemente si ustedes pueden crecer a las plantas en temperaturas más bajas. Aunque, digamos, yo algo que quiero recalcar es que yo no quiero decir que esta sea la única causa por la existencia de la nenga arriba, estamos viendo otros factores también. Digamos. Lo que estamos viendo es distintos factores que pueden estar contribuyendo a que las especies se ubiquen de esta forma en el gradiente. Pero, si querés, nos quedamos en contacto y nos escribimos, digamos. Bienvenido. A mí, digamos, ya las especies nativas no me asustan. No, a mí me encantan, así que bueno, muchas gracias. Ahí tenés un próximo desafío, Vero, que no te falta trabajo. Vamos. Más gente al equipo. Sí. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer una pregunta a Vero? Pueden, si quieren, abrir sus micrófonos o levantar la mano. Yo tenía una pregunta para Vero. Hola, Miguel. Hola. Adelante. Hola, gracias, María José. ¿Qué tal, Vero? Gracias por acercarte desde tan lejos. A ver,
fenomenal la charla, has progresado un montón desde la última vez que oí estas historias. Yo tengo un par de preguntitas. Una es sobre el experimento que hiciste en el laboratorio sobre el reloj circadiano y la temperatura. Ahí veo que has estado utilizando lo que sería la temperatura máxima que puedes conseguir en el momento más cálido del año y constantemente. No sé si has llegado a refinar eso un poquito, porque luego el experimento de campo es precioso, ese queda muchísimo más claro y es suficiente ver esos desfases en los picos. No hace falta ver cómo le pasa a Lenga a los 34 grados que desaparece completamente. Yo no esperaría que en la naturaleza pasaran esas cosas, pero a lo mejor es por eso, ¿no? Se puede hacer ese experimento en el que a lo mejor alcances 34 grados a las 12 de mediodía, pero después por la noche bajes a 16 o algo así. Miguel, ahí estás dando con una clave. Por un lado, en los experimentos a 34 grados los hicimos temprano, en la tesis de Maxi, y la verdad que no sabíamos absolutamente nada de las especies. Y un poco sacamos una conclusión de qué temperatura usar, pensando en las temperaturas que son menos frecuentes en el gradiente, que, digamos, en el área de distribución natural de la lenga, que son arriba de los 30, podríamos haber usado un poquito menos. Pero como a nosotros nos cuesta bastante el tema monetario, los experimentos de RNA-seq, nos fuimos a una temperatura extrema. Y entonces tenemos por ahora en manos estos resultados. Sin embargo, nuestro plan es diseñar, digamos, tenemos primers en el freezer de distintos genes y distintos, no solo del reloj, sino de outputs, que vemos regulación diferencial, y lo que vamos a hacer es estudiar su expresión a distintas temperaturas, digamos, como suplemento de otro análisis de RNA-seq, por ejemplo, a 31 grados, y comparar la expresión de estos genes entre el roble y Lenga. Digamos, este trabajo empezó hace mucho y estamos viendo cómo lo cerramos. Ahora, tu pregunta tiene que ver con un experimento muy lindo que hicimos con Maxi y que lo tenemos en el freezer, que lo llamamos delirium calórico. Básicamente, lo que hicimos fue tener plantas de roble y Lenga, ¿no? En Bariloche. Lo que hicimos fue esperar, mirar las estaciones meteorológicas y ver cuándo se venían días muy calurosos en Bariloche, o sea, a mayores de 30 grados. Y lo que hicimos fue con Maxi turnarnos y muestrear cada 4 horas en esas condiciones, día y noche, en un ambiente natural, donde de día hizo mucho calor, plantas de roble, de Lenga, y tenemos el roble en el bolsillo. Y a la vez vimos un momento donde mostramos por 7 días y tuvimos un periodo de muchísimo calor y después hubo una lluvia y la temperatura bajó tipo a 20 grados. O sea, tenemos toda esa serie para ver qué está pasando. Que con Maxi, digamos, yo digo, Maxi, esto es como tener un bebé, te despertás cada 4 horas. Y ya estamos con medio rayados, pero fue increíble tener este experimento. Y lo mismo hicimos tenemos 2 réplicas biológicas y lo mismo hicimos con días que venían las especies de días templados y que siguieron en días templados. O sea, tenemos muestras para hacer transcriptomas en condiciones naturales en días cálidos y días fríos. Claro, claro, claro. Estamos viendo los resultados del PICT y esto también está haciendo en colaboración con Chile, con Luis Larrondo y con Rodrigo Gutiérrez, y Marcelo también, estamos ahí como siempre charlando de esto. Y bueno, si nos aprueban los proyectos y se levanta esta cuarentena que acá para Argentina y Bariloche está siendo muy dura, ya empezamos con los ex, con lo que tenemos, digamos. Yo justo de los transcriptomas veo que le quieres sacar mucho partido y incluso desde el punto de vista biotecnológico, para luego seleccionar especies que se puedan adaptar mejor y todo eso. Para eso estás mirando sobre todo los factores de transcripción, pero me ha parecido entender que estás buscando, o sea, que te estás fijando en los factores de transcripción que son diferenciales entre 2 temperaturas, por ejemplo. A mí se me ocurre que, a lo mejor esto lo puedes discutir con Rodrigo, que seguro que tiene las herramientas para hacerlo, pero más que mirar los factores de transcripción que ellos mismos, su expresión cambia por temperatura, podrías fijarte en los factores de transcripción que hipotéticamente regulan a los genes que son diferenciales por temperatura, ¿vale? O sea, tú lo que haces es, te coges todos los promotores de todos los genes diferenciales
y ahora mira si hay enriquecimiento en ciertos elementos cis para determinados factores de transcripción. Y esos a lo mejor cambian su actividad por temperatura, pero no su expresión, y son los que explican por qué cambian todos esos. O sea, que a lo mejor los reguladores clave, digamos, están por encima y no te salen en el RNA-seq, ¿vale? Hoy en día hay herramientas para hacer esto con cualquier transcriptoma, basándote en ortología de factores de transcripción entre Nothofagus y otras especies donde hay datos experimentales, pero vamos, que eso se puede hacer, ¿eh? Vamos, sí, totalmente. Y en realidad yo conté muy poquito del transcriptoma, del análisis de expresiones diferencial que estamos hablando, porque ahora con los datos genómicos estamos, digamos, reensamblando este transcriptoma que por suerte está muy bien ensamblado de nuevo, pero vamos a rehacer los análisis con este transcriptoma ya ensamblado con un genoma de referencia. Ahora, para el trabajo que publicamos en PLOS ONE de solamente la temperatura, hicimos ese análisis. Y nos saltaron muchas dianas comunes a las 3 especies, digamos, que tenían genes que estaban enriquecidos, que eran regulados por esas dianas, que no veíamos diferencialmente regulada en el experimento de estrés térmico. Me lié un poco, pero hicimos ese análisis para esa parte, y obviamente que cuando tengamos nuestro transcriptoma, que es en estos meses que lo vamos a hacer los análisis, vamos a ver justamente eso. Vale. Porque ahí se viene como todo una historieta bastante interesante, pero totalmente. Vale. Muy bien, muchas gracias, felicidades. Gracias, un gusto. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tu pregunta. Vamos a extendernos unos minutitos más, que ya estamos pasados de hora, pero hay un par de preguntas más que acá veo en el chat. Lionel, ¿querés abrir tu micrófono y hacer una pregunta? Bueno, muchas gracias. Soy totalmente outsider, soy neurobiólogo, así que disculpen si es una estupidez lo que pregunto, pero bueno, soy muy amigo de Bere y me pareció excelente la charla y me pareció increíble el nivel de integración entre los diferentes niveles de análisis, que me parece que es un poco lo que uno quisiera hacer, ¿no? Así que está buenísimo verlo en un campo distinto del propio. Mi pregunta es la siguiente, y es más que una pregunta, es una consulta, a ver si están pensando en hacer algo por el estilo, pero que pensando en otros sistemas en donde uno modula la expresión génica por estos estímulos externos, si se podría modelar, digamos, las variaciones de temperatura en el laboratorio haciendo una incubadora cíclica, o sea, que las temperaturas sean las que ocurren durante el día, porque al tener vos una temperatura constante, sabés que obviamente es más fácil analizar el reloj, pero es muy artificial. Entonces, si uno hace los ciclos de temperatura diarios que ocurren a un nivel de temperatura y modela como transponer esas plantas a otra altura, que tienen, no sé, 3 grados más o 3 grados menos, todo, y ver esos cambios de presión génica, porque serían más ecológicos en un punto tu modelo de laboratorio. Entonces estoy pensando si existe una manera no muy cara de hacer eso, pero que quizás como pregunta biológica te dé respuestas inesperadas, porque a veces los cambios más violentos son los que menos interesantes son. Los cambios más sutiles a veces son mucho más reveladores que los cambios bruscos, digamos, de estímulos. Ay, Lionel, sí, coincido con vos y la verdad me alegra mucho, te agradezco que estés, fue una sorpresa. Mirá, tenés totalmente razón. Por eso quisimos también ir al campo a ver qué pasaba, donde realmente tenemos un escenario natural y las cosas nos están indicando que estamos viendo estos cambios en el sentido que sospechamos con la temperatura. Ahora, tu pregunta fue la que nos sacó el sueño mucho tiempo y ahí empieza mi paranoia, porque, digamos, ¿cómo hacemos para simular un ambiente natural en una incubadora? Yo me volví loca pensando en esto, y empecé a ver, y si empezamos a hacer cambios con digamos, este incremento de temperatura y después baja, pero a ver qué pasa, y a la noche, a qué temperatura, llega un montón de cosas, dije, basta, se acabó. Y entonces lo que hicimos fue estos experimentos que le contaba recién a Miguel. En vez de usar una incubadora, usamos el medio ambiente natural, donde mostramos a las plantas, que nos tuvimos que despertar de noche en este caso, en estos días cálidos, cuando de día la temperatura aumenta a más de 30 grados, después disminuye en la noche. Y a la vez en días más fríos, donde la temperatura nunca sube los 25 grados. Entonces, nos parece que ese es el material para la siguiente historia, que tiene que ver con tu pregunta.
Lo que pasa es que, digamos, nuestra paranoia hizo que al final no nos comenzamos por ninguna condición en la computadora, en la incubadora. Y dijimos, no, sí, vamos al campo. Aunque no armamos por 2 semanas, no sé. Pero es totalmente cierto lo que estás diciendo. Dale, muchas gracias, Vero. Bueno, gracias Leonel por tu pregunta. Acá hay una pregunta en el chat de Débora. Débora, no sé si querés que la lea o preferís abrir directamente tu micrófono, si te lo permite tu conexión. Sí, ¿qué tal, Vero? ¿Cómo Dale. estás? Hola, Tantos Diego. años. Muy interesante. Y nada, me preguntaba, pensando en el cambio climático y el futuro, ¿no? Del roble y de la lenga, y pensando que en el futuro el calentamiento va a generar probablemente que el roble tenga que subir para tener un nicho más fresco, o parecido al que tiene actualmente ahora más abajo, pero habíamos visto en los ensayos que nos mostraste que no se adaptaba bien a la altura actualmente, ¿no? Cuando lo sacabas de abajo y lo ponías arriba, no se adaptaba tan bien, y entonces, nada, me generaba la pregunta de si hicieron experiencias de ponerlo arriba, ¿sí? Al roble y calentarlo, o sea, simulando o es un chino, por supuesto, porque están en la naturaleza sin electricidad y sin caloventor y carpa y Vos porque algo, pensás pero en los experimentos del IFEBA que calentar el suelo líquido, de hora o no. claro. No, por supuesto me alegra y no deja de sorprenderme esta unicidad de procesos en las especies vegetales. 30-31 grados es una temperatura bisagra que hace que se disparen procesos diferentes a lo que pasa con la temperatura en el rango de moderadamente altas. Y eso se comprueba también en los ensayos de ustedes. Pero pensando en esto de cómo se va a poder adaptar el roble a el futuro, y el futuro que no era tan lejano, ¿no? Porque mostraste los datos iniciales que eran, no sé, en el 2050, 2080 ya hay aumentos de temperatura sensibles. Y en esa misma línea, perdón, te completo la segunda parte de la pregunta, en esa misma línea, considerando que el calentamiento va a hacer que todos los nichos se eleven, si es que esa premisa es cierta, ¿no? La lenga no tiene dónde subir más, ¿no? Porque ya estaba arriba. Se le terminaron los metros, por lo menos en el lago Lácar, ¿no? Y entonces, nada, todo este análisis inicial que hay en el genoma, si ustedes creen que van a hacer pasos para poder darle, a través de modificaciones en el genoma, algún tipo de tolerancia a las altas temperaturas, y si había alguna experiencia exitosa en otra especie arbórea. Está bien. Bueno, con respecto a tu primera pregunta sobre el roble y la altura, la verdad que es muy difícil predecir qué va a pasar en el futuro. Yo no tengo mucha idea. Cuando estábamos estudiando las plantas grandes, veíamos que no les iba mal arriba. Me sorprendió. Yo la verdad que en las plantas grandes pensaba que se iban a morir con helada. No pasó eso. Y todavía tenemos que analizar otros caracteres como área foliar, que cuando vamos al campo vemos como, a mí me da la sensación cuando mostramos que el área foliar del roble arriba es más grande que abajo. Habría que ver si hay algún efecto del sombrado, aunque intentamos buscar parcelas que tengan igual tipo de sombra, pero digamos, no sé qué va a pasar con el roble. De hecho, lo que conté hoy de la germinación y el establecimiento de las plántulas fue como una revelación que hubo hace una semana con los ensayos de Juli. Por eso les digo que esto no es sincrónico con los experimentos del seminario. Cuando vimos que las primeras etapas de regeneración del roble parece que están desfavorecidas arriba, fue como una revelación. Entonces, hasta todavía no lo tenemos bien pensado, pero no sé qué le va a pasar al roble. Por otro lado, respecto a la lenga, es cierto, hay un paper en Science de Loarie, de 2009, donde está hablando un poco de cómo es la velocidad de los cambios en la temperatura a lo largo de la Tierra, y ellos dicen que justamente sacan un índice de velocidad, cuánto uno tendría que moverse en kilómetros por año para mantener el nicho térmico a medida que la temperatura cambia. El promedio del planeta es más o menos 0,46 kilómetros por año. Ahora, estas velocidades son distintas en las montañas que en las planicies. Hace falta desplazarse mucha más distancia a lo largo de algo llano, en latitud en este caso, que en una montaña, porque en la montaña
pequeños cambios en las distancias traen grandes cambios en la temperatura. Y justamente ellos discuten esto, que las montañas son ecosistemas with nowhere to go, o sea, donde ya está, llegaste arriba y sonaste. Entonces, como que todo esto está moviendo mucho a la investigación a lo largo de la comunidad científica. Ahora, respecto a tu pregunta de genotipos más resistentes, digamos, yo no tengo ninguna intención de hacer un mejoramiento en una nativa. ¿Por qué? Porque en realidad uno quiere mantener los nichos, quiere mantener las poblaciones naturales. Yo nunca haría una cosa así. Lo que sí tenemos es un experimento bastante interesante de mapeo de asociación, donde estamos asociando caracteres que les conté con regiones genómicas de ambas especies, y estamos buscando SNPs que nos están indicando que, por ejemplo, la lenga es más resistente al estrés. Este trabajo lo estamos haciendo en colaboración con Detlef Weigel en Alemania, y la idea de esto finalmente es identificar plantines que naturalmente seamos tolerantes a la temperatura. Claro, bien, hacer una selección natural. Digamos, por ese lado estamos yendo. Por la transgénesis no. Tengo ganas de meterme en transgénesis con Populus, con Nico, estamos ahí a full con todo eso, pero, porque sí, eso es un cultivo, pero en nativas pensamos encararlo desde ese lado, desde un punto ecológico productivo. Bien, de buscar ecotipos que tengan más resistencia. Bien. Exacto, de identificar molecularmente SNPs que estén explicando en gran parte la resistencia a la temperatura de esas plantas. Ok, bárbaro. Gracias, Vero. No, de nada. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por sus preguntas. Vamos a ir concluyendo el encuentro de hoy para no extendernos demasiado en el horario pautado. Una vez más, muchísimas gracias, Vero, por sumarte y ser la speaker de esta semana. Como siempre, si quieren conocer un poquito más sobre Vero, está el blog disponible en nuestra página web. Luego en nuestro canal de YouTube estará disponible su charla, así como los seminarios pasados. Siempre sepan que si se perdieron una partecita o quieren compartirlo, allí lo pueden encontrar. Y si no se pueden contactar con nosotras también o con Vero directamente, ojalá, siempre deseamos que de estos seminarios surjan nuevas conexiones entre gente que por ahí antes no se conocía. Así que esperemos poder seguir todos en contacto. Una vez más, Vero, muchísimas gracias. Gracias a todos y todas por participar. Y nos estaremos encontrando la semana que viene. Perdón, estoy buscando el seminario de la semana que viene ya para hacerles propaganda. Ahí va. La semana que viene tenemos a María Florencia Perotti, que nos estará contando sobre los factores de transcripción de la familia HD-CYP1 y su participación en el desarrollo radicular. Esta vez, la semana que viene, nos vamos a Santa Fe, a Lial. Así que bueno, los y las esperamos y cuídense mucho todos y nos estamos viendo. Gracias, Vero.